Hacia el año 2000, en la ciudad de Rosario había aproximadamente 100 asentamientos irregulares con 120.000 habitantes y equivalía a un 13% de la población y ocupaban un 10% del territorio urbanizado. Ante este problema, la municipalidad gestionó y formuló el programa Rosario Hábitat, que es un programa de financiamiento internacional a través de la Nación, con fondos aportados del BID y con contraparte local. ¿Cuál era, digamos, el desafío que teníamos en ese momento? Era el de cambiar, digamos, hacer un cambio muy notorio en cómo se venía trabajando y desterrar el concepto de que ante la existencia de una villa, un asentamiento, había que erradicarlo y había que entregarle una vivienda llave en mano. Lo novedoso era intervenir los asentamientos con la idea de que se regularicen y se integren a la ciudad, e hicieron que al abrir a calle se necesitaba relocalizar y construir algunas viviendas nuevas para que estas familias puedan mejorar su hábitat. Un poco lo que dice la Filmina es el objetivo era justamente encauzar esos procesos de ocupación informal, mejorando esa calidad de vida. La calidad de vida implicaba promover la integración no solo física sino también social, por lo cual vamos a ver dentro de los componentes del programa había componentes técnicos y también sociales. Y teniendo una componente muy importante de participación de los vecinos y de las organizaciones sociales existentes en el territorio. Bueno, ahí están los montos de financiamiento. El total de financiamiento fue de 71,7 millones de dólares, que tenía un porcentaje, un 60% de aportes del BID y el 40% de fondos aportados por el municipio. Y bueno, como les contaba, el modo novedoso de intervención, que en realidad ya había habido otras experiencias en Brasil, en el Favela Barrio y en otros programas, eran los programas enlatados, entre comillas, del BID. Lo de enlatado es relativo porque lo que se pudo hacer en muchos casos es adaptar a las características de los asentamientos y de problemas o digamos diferentes características o imprevistos que iban surgiendo, yendo con la propuesta de cambio, ellos lo iban aceptando y así pudimos ir interviniendo en los diferentes asentamientos. Bueno, y la particularidad además era el intervenir con equipos interdisciplinarios en territorio, en todo lo que al territorio, estar permanentemente en contacto con los vecinos y a través de talleres participativos. Desde el inicio de la gestión, ya que se empezaba con talleres de concientización y aprobación y adhesión. Una de las condiciones que pedía el banco era que tuviéramos una aprobación entre el 70 y el 80% de los vecinos que quisiera que nosotros interviniéramos. Y después talleres temáticos específicos donde surgían cuáles eran los problemas que tenían en el barrio, cuáles eran las necesidades. A partir de ahí uno se analizaba si necesitaban, por ejemplo, una plaza, un centro de salud, los diferentes equipamientos según cada barrio en particular. Y el tema de la adaptación que yo les decía a cada tipo de proyecto en particular. Aquí están las componentes, todas enumeradas. Todas las primeras son las técnicas urbanas, digamos, y las últimas las sociales. Como les decía, el ordenamiento del tejido urbano, con las aperturas de las calles y la provisión de la infraestructura básica en el lugar donde se inicia el asentamiento, con la provisión de una unidad sanitaria y módulos o canastas básicas, como decíamos nosotros, en casi todos los casos, cual se analizaba familia por familia lo que necesitaban, y la relocalización en otro terreno con la vivienda, también con su infraestructura. Y la renderización dominial, que es la entrega del título, que consideramos que siempre fue muy importante porque a partir de la escritura, el vecino ya, inclusive previo, cuando yo ya le entregamos un acta precaria o acta de posesión, el vecino ya se siente con seguridad como para seguir ampliándose y moverse con más, digamos, independencia. Y las componentes sociales, como
el fortalecimiento de redes sociales en el barrio, la atención de niños y adolescentes que se hizo en su momento en los centros Crecer, y la capacitación laboral en oficios y de toda generación de emprendimientos productivos. Bueno, ahí estaba, no sé si leyeron el listado de asentamientos donde se intervino. Bueno, ahora vamos a hacer un pasaje rápido por todos los asentamientos. La Flores fue el primer asentamiento que se intervino. Las manchas que ustedes ven en verde son los sectores, porque es un barrio que se viene trabajando hace mucho tiempo. Bueno, y esas eran las áreas que faltaban intervenir. Aún así estamos siempre detrás del problema, porque hoy ustedes verán cuando entramos en la ciudad que están ubicados en otra lonja de terreno que tenía realidad. Pero estamos trabajando conjuntamente con... No me quiero extender porque todo lo va a dar Raúl, eso con la provincia, con Gustavo. Bueno, ahí tienen todos los datos, no los voy a leer con ustedes directamente, la cantidad de familias, con las cuadras abiertas. En este caso el equipamiento comunitario, una plaza en el barrio de relocalización. Acá tienen algunas fotos. Bueno, la primera es un taller, el taller de adhesión que yo les contaba. Abajo es un taller de loteo participativo, que es muy interesante porque al comienzo se realizaba el loteo desde el tablero, desde las oficinas, y cuando uno lo volcaba siempre había alguno que no estaba conforme, se peleaba un vecino con el otro. Y en estos talleres en realidad lo que se hacía, los mismos vecinos se les explicaba cuál era su lote actual. Había uno que tenía lotes muy grandes, otros muy chicos, que le tenía que ceder una parte. Conclusión, bajaba un montón la conflictividad en el momento de hacer la obra. Bueno, en la foto de la superior a la derecha es el barrio de relocalización, y abajo cómo quedó el barrio en el asentamiento. Bueno, otro barrio de los primeros fue Empalme. Bueno, ahí ven todas las manzanitas que ven arriba, son el asentamiento, y el otro largadito que está abajo es una de las relocalizaciones. Bueno, ahí tiene la construcción polideportivo Garzón como equipamiento comunitario, y tienen los valores. Este es un ejemplo de cómo estaba y cómo quedó una de las calles, en uno de los módulos. Como era muy extenso, se dividió en diferentes módulos, el pasaje Gandhi, y así quedó terminado. Otro después vamos a ver las conclusiones. Uno de los aprendizajes es que hay que flexibilizar, se necesita, digamos, para poder llegar a un buen resultado, flexibilizar las normas urbanísticas. Acá ven como ejemplo, la calle del Día no sigue, digamos, recta, porque existía en este caso el paredón de una escuela lindera. Entonces, no solo en este caso la escuela, sino muchas veces cuando hay casas que ya están, son muchas las que se necesitaría digamos, cortar para poder abrir la calle, si no continuar, digamos, con la traza ortogonal tradicional, implicaría cortar capaz que, no sé, 15 casas frentistas. Entonces lo que se propuso, se trabaja conjuntamente con planeamiento, con obras públicas, es flexibilizar, en este caso, para salvar la mayor cantidad de casas, porque en el barrio no se puede construir todas viviendas nuevas. Tratamos de recuperar, y aparte por un concepto del mismo vecino que muchos han construido con un gran esfuerzo, lo que han podido. Entonces es muy distinto tener un rancho de 4 chapas o 6 chapas a tener una casa con material que ellos realmente... ¿Podés borrar un minutito la foto anterior? Sí. Ven que allá no estaba la calle, que era un módulo todo continuo, iba desde Vélez Arfiel a Gorriti, no había calle. Eran dos módulos corridos que tenían todo ocupado por asentamiento. Bueno, Villa Corriente, más conocido como Villa La Lata, fue un barrio que costó mucho intervenir, justamente por el grado de consolidación de las casas. ¿Qué pasó en este barrio? En realidad, cuando las familias que estaban sobre las trazas, que son esos pasajes pintados en blanco que ustedes ven, se tenían que relocalizar. Y había dos problemas. Uno, que era un lote que era muy alejado, estaba en el distrito oeste. Y otra, que el valor de la vivienda de relocalización era inferior en muchos casos al valor de la vivienda que tenían. Por lo cual se
empezaron a generar conflictos, la gente no se quería irse de las casas, la empresa constructora ya estaba con la obra de infraestructura y surgieron nuevas propuestas. Esta es una de las propuestas que yo le digo que hacíamos al BID a ver si ellos aceptaban. Aparece la nueva solución que era la del subsidio por el valor de la casa que ellos tenían. Entonces de esa manera se pudieron ir resolviendo estos problemas y bueno, y también inclusive con la empresa constructora en un momento no se pudo seguir, hubo que rescindir contrato y se fue con una nueva propuesta de hacerlo a través de cooperativas por concurso de cooperativas. O sea, no, ellos no aceptaban el contrato de adhesión que nosotros podemos tener normalmente, sino que había que hacer un formato de concurso de cooperativa similar o lo más similar posible a lo que era una licitación de empresa. Bueno, este es el barrio de relocalización que todavía estaba en construcción. Bueno, este es el Polideportivo 9 de Julio, que fue el equipamiento comunitario que pidieron los vecinos. Bueno, ahí es una de las entregas de escritura. Es un polideportivo muy usado no solo por los vecinos del asentamiento, del ex asentamiento, digamos, sino por todos los vecinos del barrio lindero, que se lo han apropiado por suerte muy bien. Y bueno, esa es la idea, que no solo lo utilicen los adjudicatarios nuestros, sino toda la ciudad o el barrio más amplio. Bueno, ahí ven esa pileta, está en el polideportivo. Y bueno, esa es la obra en el barrio colonial. Bueno, Molino Blanco, un barrio bastante pobre, digamos, no comparado con Villa Corrientes, el barrio Corrientes. Bueno, acá de equipamiento comunitario se construyó un anexo del Centro Crecer y una capilla que en realidad los vecinos pedían que se mantuviera. Era una capillita muy precaria y en los talleres, esto que yo les contaba, surgió la necesidad que ellos querían que esa iglesia, esa capillita todavía que se quedara en el barrio y que la pudiéramos mejorar. Bueno, acá tienen una foto de cuando se inició y así quedó. Esta es la relocalización con las viviendas y ahí en el ángulo inferior la plaza que se construyó también en el barrio de relocalización. Bueno, la Lagunita tuvo la particularidad de ser un barrio donde habitaban muchos cirujanos y donde había no estaba tan densamente poblado, había mucho terreno que habilitó a que se relocalizaron y se reubicaran, sino que se reubicaron en el mismo barrio. No se necesitó llevarlos a otro terreno. Y además, como lo dice su nombre, era una zona muy anegada. Entonces, bueno, hubo que rellenar. En la zona más anegada, que es donde ustedes ven el rectángulo ese verde, se construyó la plaza, que le hicieron por loteo por diseño participativo. Al haber muchos cirujas, en esa plaza se construyó una caballeriza para que tuvieran los caballos pastando y cuidándolos, una zona de parrillero, una cancha de bocha. Bueno, todo eso surgió entre los vecinos cuando se hacían los talleres de diseño. Bueno, ahí se ve la plaza, esa es la parte de la mesa de los parrilleros. Y bueno, ahí la obra. Este es el antes, que se ve que tenía bastante. Bueno, Itatí, los últimos que quedan, que son Itatí y la cerámica, no se pudieron terminar al 100% con el Rosario Hábitat, pero gestionamos ahora el PROMEVA, que es otro programa con financiamiento internacional, más acotado en sus componentes porque da solución a la infraestructura y a la regularización dominial, pero no se puede construir vivienda de relocalización ni tampoco baños, los otros componentes que nosotros hablábamos. Bueno, Itatí es un asentamiento muy grande, de más de 1000 familias, que hubo que dividirle en dos, Itatí Norte y Itatí Sur, porque era muy complejo tomarlo desde un solo equipo en territorio. Los números son más o menos similares en uno y en otro, y la novedad acá fue que después de lo que había pasado en Villa Corrientes, en Barrio Corrientes, que las familias no se quisieron ir a terrenos alejados, se buscaron terrenos más cercanos, inclusive más pequeños. Cada uno de esos terrenos que ustedes ven, los más claros en un lila, digamos, fueron terrenos que se compraron y
y se construyeron viviendas, pero en menor cantidad, 35, 40, no más de esa cantidad. Lo que ven en un violeta más oscuro es el terreno donde se construyó el centro de salud. Una pregunta, hay 450, se encontraban 450 familias, se generan 310 lotes, Sí. se relocaliza la diferencia. Sí. ¿Cómo se decide quién se relocaliza y quién se queda? En realidad, la primera propuesta es que se relocalicen los vecinos que están en las trazas. ¿Qué pasa? Muchas veces los que están en las trazas no se quieren ir porque, no sé, o por la escuela de los chicos, porque tienen parientes, porque tienen emprendimiento. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué les sugerimos? Búsquense otro vecino que se quiera ir. Entonces, con la propuesta se hace el canje y se va el otro vecino. Sí tenemos un número que surge de porque esa casa que está en la traza se tiene que demoler sí o sí, si no, no la podés abrir. Entonces ese número vos lo sacás cuando haces el relevamiento, primero con foto aérea, luego con el relevamiento cartográfico y tener, digamos, la precisión de cuáles son las casas que hay que cortar o se tienen que ir. Y así se va trabajando. Y se llega a consenso. Sí, siempre te quedan al final la familia más revoltosa, por hablar de alguna manera, donde, bueno, cuesta un poco más, pero sí, siempre se logra. Y de hecho, lo que sí, todos estos detalles o imprevistos que van surgiendo, que después fuimos aprendiendo de qué se trataba y cómo darle solución, lleva, que después va a ser una de las conclusiones, a que no se puede intervenir en 1 año, 2 años. El proceso, el método de asentamiento, el promedio fueron 6 años. 7 años, porque es imposible, no es lo mismo construir en un terreno, digamos, libre, sin nada, estar trabajando en los asentamientos, por todo el componente social que tiene. Está perfecto. Bueno, estos son los barrios que yo les decía, estos complejitos más chicos que se hicieron ahí mismo pegaditos a donde yo vivía. Este es el centro de salud, que está pegado al centro empresarial, con otra que llamamos empresarial. Y este es Itatí Sur. Lo más grande, el terreno que ven allá en el violetita, también un terreno donde se construyeron viviendas. Y estas son las viviendas de ese terreno. Bueno, y la cerámica es un barrio que se trabajó mucho desde la provincia en su momento con el plan Lotte. Pero faltaba, todas las manzanas que ustedes ven en verde clarito, las que ya se vinieron trabajando antes. Tienen una red social bastante consolidada. Ellos, cuando se trabajó en su momento, habían nombrado manzaneros, o sea, tienen delegados por cada manzana, está muy organizado en ese sentido. Y faltaba las otras manzanas oscuras que ven contra la vía, donde eso estaba bien compacto, no estaba abierta ninguna de esas calles que están marcadas en blanco. Por lo cual, bueno, se decide nuevamente con el aprendizaje que había que buscar un terreno cercano, se decide construir las viviendas en el camino de los granaderos. ¿Qué pasó? Esto generó un conflicto importante con los vecinos formales, de las vecinales Rucci, Parquefil, que no querían saber nada de que lleváramos los vecinos de la cerámica a la avenida. Entonces, con digamos, ellos que planteaban que la avenida de los granaderos, un paseo pedagógico, que tenía un valor histórico muy importante, cómo íbamos a hacer vivienda social, o sea, hablando, llevó bastante, no sé, 6 meses habrá sido más o menos hasta que llegamos a un acuerdo, bueno, y pensando a ver cómo podíamos solucionarlo. Entonces se propuso, dado que era un paseo pedagógico y que tenía un valor histórico importante, nos sentamos todos a hablar, a dialogar, y bueno, le propusimos construir una bandera, un mural, en la pared de la cerámica, hablando con la empresa de la cerámica que donó todos los ceramiquitos. Y bueno, ahí ustedes cuando pasan la arena, acá en la foto de la derecha, se están pegando los cerámicos todavía y ya está terminada. Se trabajó con las vecinas de la escuela. Y ahora en poco tiempo vamos a celebrar también, esa bandera va a continuar y va a salir en una placita que está a continuación de las viviendas que se acaban de terminar. Bueno, los resultados: un asentamiento intervenido con 5.251 familias. Los porcentajes de relocalización y de mejoramiento tienen que ver porque era un requisito
requisito que nos pedía el banco, no se podía relocalizar más del 30% de las familias, por lo cual había muchos asentamientos que ya de inicio quedaban fuera del programa porque tenían que relocalizar más cantidad. Bueno, 1090 familias se encuentran hoy con escritura. En realidad el tema de la escrituración es en parte un tema pendiente, pero que ya lo tomamos desde el Servicio Público de la Vivienda y Hábitat, luego voy a hablar del tema, porque la idea es entregar todo su escritura. Algunos, bueno, pues se demora más porque se traban los planos de mensura, con el tema de dominio o plan terreno de nación, también estamos trabajando con la provincia al respecto. Y ahí, bueno, tienen los números de las cuadras abiertas, todo el equipamiento comunitario, y el tema de los cursos de capacitación y microemprendimientos, a través de los cuales hubo chicos jóvenes que consiguieron trabajo, primero tuvieron pasantías en empresas y después, bueno, quedaron empleados en forma permanente, igual que los microemprendimientos en el barrio. Bueno, lección aprendida, ya algo les adelanté. Lo primero es tener en claro que para planificar hay que siempre estar en contacto y tener en cuenta lo que la gente quiere, lo que la gente propone, lo que las organizaciones también proponen, y sentarnos todos a, digamos, plantear cuál va a ser la planificación. Siempre con, digamos, algunas normativas que uno tiene, digamos, que bajar de forma clara, y transparentar las reglas del juego. No sé, si se cayó una licitación y hay que esperar 2 meses más, 3 meses más, reunirse con los vecinos, explicarles lo que pasó, porque si no se ponen impacientes, se genera conflicto. Después, el tema de la tierra, porque yo le dije antes, de no estar buscando las grandes, mayores áreas para localizarlos lejos del asentamiento, sino tratar de buscar más cercano, porque inclusive esto llevaba a que muchas familias que se relocalizaban volvían al asentamiento porque extrañaban, porque se sentían más cómodos. Después, bueno, lo de la reglamentación que les comenté antes, de que necesitamos que sea flexible para poder llegar a un buen resultado, y también lo del tiempo, que no es engañarnos pensar que intervenir un asentamiento lo vamos a hacer en 1 o 2 años. Y bueno, y los retos de desafíos, el de diseñar las intervenciones a escala barrial, que se excedería a los límites que nosotros nos planteábamos, porque inclusive en los primeros barrios, cuando uno ejecutaba la infraestructura, vos conectabas a los vecinos del asentamiento y no conectabas lo de enfrente, por ejemplo. Entonces, ampliarlo no solo al asentamiento que intervenir, sino a nivel barrial y sobre todo con el tema de equipamiento. Y priorizando también en todo lo que son los espacios públicos, que sea un lugar de encuentro entre los vecinos. La idea es insertar al resto de la ciudad. Bueno, siempre es un desafío lo del proceso participativo, que cuesta, porque muchas veces es más fácil decir, no lo definimos desde la repartición sin tener en cuenta, digamos, los actores involucrados. Y profundizar el rol del municipio como promotor, planificador, articulador de las políticas entre los 3 estados, porque sabemos que, digamos, que el municipio pueda financiar este tipo de intervenciones es imposible. Entonces, sí necesitamos articular, lo estamos haciendo con la provincia, con la Secretaría de Habla, también con Nación. Ahora se firmó Promeva hace muy poquito, para poder seguir adelante con este. Inés, y los barrios estos que estaban tan postergados, tan desordenados, se hace este ordenamiento que me parece excelente. Ahora, la gente se apropia de esta nueva situación del barrio, le gusta más, está cómodo, quiere mantenerlo, sí, lo cuida. Se apropia, y además hay también números, encuestas que se han hecho. Otro requisito que el banco pedía es que se haga un monitoreo desde el inicio hasta el final con los resultados, y a través hay encuestas hechas en todos los barrios donde vos le preguntás al vecino si le gusta más, si le gusta menos, si logramos con las expectativas que yo tenía. Y sí, hay un gran porcentaje, no solo eso, sino que también se hizo un estudio en Villa Corriente, o Barrio Corriente, del tema de la seguridad. Bajaron los índices delictivos, si bien hoy todos sabemos que todavía hay movidas de cocina, de drogas, en algunos casos
pasillos sobre todo, pero haciendo un análisis de cantidad de noticias policiales que salían en su momento antes de intervenir a la actualidad, con este estudio se hizo hace 2 o 3 años atrás, había disminuido. Con respecto a lo que preguntabas vos sobre la apropiación de la gente, quiero comentar que las entregas de escritura son una vara que te permite medir muy bien lo que la gente valora, todo lo que se ha hecho en el barrio, ¿no? Realmente los comienzos, como todo, los barrios del centro y como cualquier barrio de la ciudad, tiene una componente social muy diversa, gente que reacciona de distintas maneras, pero si vamos a la generalidad de los casos, a la mayor cantidad de casos, la gente valora muchísimo el hecho de todo lo que produce este tipo de intervenciones, ¿no? Lo último que... Bueno, antes quiero decir que esto no es verde, en realidad hay un cañón que no anda, no es que somos tarados y decimos todo verde, porque no es cosa que mostraba Marilén, decía acá en lo verde y en lo verde más oscuro, esto es naranja, rojo, pero dentro de un tango falla y la gente tampoco es marciana, sino que tiene los colores que tenemos todos en la calle. Lo que les quería decir, la última diapositiva que mostró Inés hablaba justamente del rol del municipio y fundamentalmente de las conclusiones que surgen del Rosario Hábitat. De esas conclusiones, aparte de mejorar un poco durante todo el desarrollo del Rosario Hábitat, se llega a establecer nuevos valores, nuevas pautas o nuevos paradigmas sobre cuál es el rol que tiene que cumplir el municipio en el tema de vivienda, ¿no? La idea del municipio constructor de viviendas, evidentemente sin los 71 millones de dólares, que se hace un poco más difícil. Entonces la municipalidad pasa a cumplir ese rol que les mostraba hace un ratito de el gestor, el promotor, el desarrollador de programas de vivienda, pero la función clave que aparece en el horizonte del municipio, que no tiene un presupuesto propio para construir viviendas, sino para atacar otras problemáticas que tienen que ver con el hábitat y la situación social de la gente, es la de gestionar fundamentalmente a partir de lo que significa la posibilidad de que nación y provincia sean quienes puedan financiar los programas de vivienda. Eso llevó, y creo que la provincia abarcó o tomó un camino parecido, a reestructurar un poco lo que eran las áreas de vivienda. La provincia lo hizo también simultáneo con el municipio a través de la creación de la Secretaría de Estado del Hábitat, de la cual la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo es justamente su brazo ejecutor, y el municipio lo hizo a través de una propuesta que inicialmente tenía una similitud con la provincial, de hacer de vivienda en la Secretaría, pero después se pensó que el concepto o la figura del ente autárquico que representa el Servicio Público de Vivienda es una herramienta muy ágil y muy flexible para poder encarar un tema tan diverso y tan complejo como es la vivienda. Por eso se decidió modificar su estructura, trabajar sobre un nuevo directorio. El directorio del Servicio Público de Vivienda era una comisión directiva que era presidida por la intendenta municipal de la ciudad, y con 4 secretarios que eran miembros de ese consejo directivo, que por supuesto cada uno tenía sus propias problemáticas de su secretaría, y la intendenta por supuesto que es siempre quien establece las políticas que hay que seguir en todos los ámbitos del municipio, no solamente de vivienda, pero no había quizá una posibilidad porque la estructura administrativa del SPV estaba volcada más que nada a llevar adelante la administración de la institución. No había un director que pudiera establecer políticas, que pudiera gestionar financiamiento, que pudiera establecer líneas de acción, y por tanto se modificó ese directorio, se modificó la estructura organizativa, se reemplazó la figura de la intendenta por un presidente de directorio designado por la intendenta, y se mantuvo la participación de representantes de las secretarías que tienen más conexión, que tienen más relación con lo que es la problemática de la vivienda y el hábitat. Las 3 secretarías que participan del directorio son la Secretaría de Promoción Social, por supuesto, porque toda la temática que tiene que ver
con la problemática de vivienda y hábitat está por supuesto que totalmente teñida de la problemática social de la gente. La Secretaría de Hacienda, que, bueno, por supuesto, montada en toda organización, en toda gestión, el tema económico es trascendente en la forma de financiar justamente los emprendimientos y de lograr los financiamientos externos que sean necesarios. Y finalmente la Secretaría de Planeamiento. La Secretaría de Planeamiento, que ya venía participando, pero con una directriz distinta en este momento. Además, Inés de pertenecer mucho tiempo en SMB, también estuvo durante un par de años coordinando en la Secretaría de Planeamiento. Yo vengo de Planeamiento, fui subsecretario de Planeamiento durante 6 años, y eso nos dio una visión lo suficientemente fuerte de cuál es la política que hay que seguir en el tema de vivienda. O sea, cuando hacemos vivienda, cuando hacemos hábitat, en realidad, porque la vivienda no es la solución es más abarcativa, es una cuestión de mejoramiento de hábitat, estamos haciendo ciudad en definitiva. Entonces, por un lado, lo que decía Inés, de flexibilizar algunas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de encontrar soluciones más adecuadas a lo que es la intervención más real. Pero por otro lado, el respeto de las soluciones de hábitat hacia lo que es la ciudad que queremos construir. O sea, integrar esas dos políticas era fundamental. El Rosario Hábitat tiene, creo que como bisagra respecto de la política de vivienda, ese acierto, digamos. Las políticas de vivienda de los años 70, 80 fueron las políticas de habitación, las políticas de conversión de barrios aislados, de barrios que hoy son quizás más problemáticas que los propios asentamientos. Hoy creo que en muchos barrios de vivienda social es más dificultoso la convivencia que en algunas villas. Aquello que nació como una solución habitacional hoy es una nueva fase del problema. Así que esa solución del barrio Isla, del gueto, evidentemente no dio el resultado previsto, y la intervención que planteó Rosario Hábitat nos muestra un camino a seguir, que la intención es prolongarlo a través de un programa que tiene un nombre muy parecido, que se llama Rosario Más Hábitat, y que intenta dar esa continuidad en función de todas esas experiencias que el programa anterior nos dejó. La idea, como dice ahí, es continuar otorgando ciudadanía plena a los vecinos de menores recursos. Yo quería hacer acá una salvedad, ¿no? O sea, además de la apertura del espacio público con las calles como elemento determinante, tiene que ver, por supuesto, con la conectividad, con la integración de la gente al resto de la ciudad, tiene que ver con la llegada de los servicios públicos, con la llegada, la posibilidad de que entren los servicios de emergencia, tiene que ver con el hecho de que la gente pueda, a través de esas calles, tener las conexiones de servicios domiciliarios que amerita cada una de ellas. Estamos hablando de la energía eléctrica, del agua, de las cloacas, de los desagües, pero también tiene, porque por otra parte la rectificación interna, lo que llamamos esponjamiento del asentamiento, tiene como objetivo tratar de rectificar para permitir un loteo participativo, como decía Inés, y poder a cada uno darle un lote coherente, un lote vivible, pero además un lote al cual se acceda también por medios, aquellos que no dan frente a una de las calles que estamos abriendo, a través de pasillos que sean pasillos vivibles, que sean pasillos seguros, que sean pasillos que permitan transportar por ahí los servicios de infraestructura necesarios. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con una cuestión que tiene que ver justamente con ese concepto de inclusión, ¿no? Mucha gente que vive en los asentamientos va a pedir un trabajo y a veces mienten su domicilio, porque realmente el hecho de decir que viven en un asentamiento implica una estigmatización de la persona y a veces hasta descartarlos como posibles personas a contratar por ese solo hecho. Hace poco hablábamos con gente de una organización con la que tenemos diferencias, pero evidentemente tratamos de encontrar una solución a futuro parecida, que es la gente que trabaja en un techo para el país, y coincidíamos en el hecho de que una calle con un nombre y un número de una casa implica muchísimo para la gente, implica poder poner en un formulario de trabajo, permite poder poner en la inscripción de los chicos al colegio un lugar en el mundo, un lugar preciso al cual se puede llegar a través de una trama urbana como la de cualquier vecino de la ciudad.
Eso es muy importante para la gente y a eso apuntamos, ¿no? El aspecto social que el municipio sigue tomando en este aspecto es el tema de los casos de emergencia. Lo que la municipalidad está financiando en este momento con presupuesto propio es lo que nosotros llamamos la emergencia habitacional. La emergencia habitacional implica la solución de momento para situaciones de alto riesgo o de vulnerabilidad social o de salud. En esos casos el municipio sigue adelante con un presupuesto propio. En lo demás, la política ha sido fundamentalmente la gestión. Como diremos, en este año viajado varias veces a Buenos Aires, por supuesto con provincia tenemos una comunicación muy fluida, buscando justamente alternativas de intervención conjunta. Con Nación fundamentalmente a nivel de financiamiento puro. Con provincia creo que después de varios años de gobierno de nuestro signo, inclusive de los últimos 4 años del gobierno también era de nuestro signo político, pero creo que en este año y medio de gestión de la Secretaría de Hábitat en provincia y de la nueva forma de operar del SPV, creo que se ha dado una integración de políticas que creo que como nunca se había dado en la ciudad en el tema de vivienda. Realmente hoy tenemos unos cuantos emprendimientos conjuntos en camino y muchos en carpeta, así que en ese sentido hay una total compatibilidad de objetivos y realmente es bueno que así sea, porque sinceramente les comento, el municipio solo no puede encarar esta temática individualmente, ¿no? Los programas que nosotros hoy estamos encarando con financiamiento provincial y más que con financiamiento, yo diría, integralmente y conjuntamente con la provincia, son los que brevemente les voy a mostrar a continuación. Uno de los más importantes es lo que llamamos colector y tercer carril de Avenida Circunvalación. Avenida Circunvalación es una obra muy importante que está haciendo la Dirección Nacional de Vialidad. El problema con que se encuentran en esos sectores que están en el círculo es con que las trazas de colectoras o de la ubicación del tercer carril que se está construyendo estaban ocupadas por asentamientos. El más grande, de aquí del asentamiento del barrio La Flor, ustedes lo deben conocer, cuando entran por la autopista que viene de Buenos Aires, a mano derecha se encuentran con un asentamiento que realmente tiene características muy penosas en cuanto a la calidad de vida de la gente, un asentamiento relativamente nuevo, creo que en la foto que mostraba Inés hace un rato no estaba todavía, un asentamiento que tiene 5, 6, 7 años, pero que realmente representa, tanto desde el punto de vista social, porque la situación de la gente de calidad de vida es muy precaria, como desde el punto de vista urbano, es un asentamiento que amerita una solución a la brevedad. Los otros son de parecidas características, aunque más con menos cantidad de familias involucradas. Lo que ven en el medio es Puente Avellaneda, la vinculación de Avellaneda con Circunvalación. Lo otro es Puente Centeno y lo de más arriba es lo que llamamos el asentamiento de La Palmera. Antes de seguir, una pregunta. Todo lo que se hizo de Rosario Hábitat, la inversión y la relocalización y todo, los vecinos no tienen que pagar nada. Pagan, los vecinos pagan. Sí. No, Rosario Hábitat prevé que el vecino devuelva una parte. En realidad se estableció un porcentaje, en realidad se cotiza realmente la intervención total. Después el municipio subsidia una parte importante de ese valor, que alcanza en algunos casos el 70% del valor. El 30% restante el vecino lo devuelve. ¿Este valor simbólico lo paga el vecino? Lo paga el vecino. Sí, el valor parte, o sea, ¿cuál es? Es buena la pregunta porque mucha gente nos pregunta eso, ¿no? La idea es, yo personalmente creo que todos en la gestión tenemos esa idea, que el regalo de la vivienda no forma parte de esa idea de integración, de inclusión que pregonamos, ¿no? O sea, a veces molesta esto que yo a veces digo, pero la inclusión no implica solamente derechos, también implica obligaciones. Obligaciones que siempre tienen que ser compatibles con la capacidad de la familia de responder. Lo primero que se hace cuando se evalúa ese porcentaje a pagar por la familia es conocer la capacidad de pago que la familia tiene. A partir de esa capacidad de pago
se establece no el monto que va a pagar como totalidad, sino la cantidad de cuotas en las cuales va a pagar el crédito. Se sabe cuál va a ser la capacidad de pago mensual de esa familia y en función de eso se sabe cuántas cuotas va a pagar. Los pagos alcanzan, las cuotas alcanzan hasta 20 años, lo cual muchas veces hace que cuota fija terminen pagando 2 pesos. Pero de todas maneras, la concientización de que hay que pagar se da en general, o sea, no es y la gente lo toma, lo cumple, más o menos. Mira, yo te diría que lo cumple en un porcentaje, pero que no es demasiado inferior a que podemos ver en otras operaciones de vivienda como pueden haber sido en su momento los FONAVI, ¿no? O sea, no es una cifra tan alarmantemente inferior. Yo creo que está en el orden de lo que la gente cumple en general cuando sabe que en definitiva el Estado no va a actuar exclusivamente contra ellos. La intervención de hace unos meses fue correr provisoriamente la gente que está debajo de Puente Avellaneda para que se pueda hacer el tercer carril de la circunvalación, que eso amerita un nuevo puente. Y hoy en ese entorno se está trabajando con el resto de las familias. La provincia, a través de la Secretaría de Hábitat, acá ha adquirido el terreno y ha puesto a disposición otros terrenos propios para la relocalización de las familias necesarias y está financiando además las viviendas que a través de un sistema modular se van a construir en esos terrenos. Esa obra empieza en estos días, probablemente mañana inclusive sea el comienzo de una de ellas. Y que calculamos que con este sistema constructivo en poco menos de un año tendremos completo el programa de colectoras y circunvalación. El barrio industrial es un barrio que, si bien todavía no empezó efectivamente, es uno de los que más rápido se va a desarrollar porque tenemos previstas ya las viviendas para la gente que está ocupando las calles. Eso que ustedes ven en gris son las calles de abril. El barrio es un barrio que acoge alrededor de 430 familias, las cuales hay que relocalizar cerca de 120 para abrir esas 3 calles, completar la apertura de Carrasco, abrir Rubén Darío y abrir French y abrir la colectora sobre la vía. Esto no solamente es un pedido, un reclamo histórico de los vecinos del asentamiento, sino que además los vecinos de la parte formal, los linderos, también han venido en reiteradas oportunidades, no a reclamar que el asentamiento se vaya, como a veces pasa, como explicaba Inés, que a veces se genera esa, sino a pedir que se genere la apertura de esas calles, porque necesitan, en un barrio bastante cerrado, por la vía y por una serie de terrenos ferroviarios que hay en la zona, una conectividad del barrio formal con el resto de la ciudad. Acá en Montevideo es un proyecto que da solución en parte a un asentamiento que ustedes también creo que pueden recordar, estaba en Circunvalación y Pellegrini, debajo de un gran eucaliptal, por eso le llamamos los Eucas, y ahí realmente ya se han construido algunas viviendas y estamos construyendo otro tanto, y el total de las soluciones habitacionales con financiamiento también provincial es de 94 soluciones habitacionales. El plan Habitación y Barbucea, este es un proyecto provincial, habla a la clara justamente de este proceso de integración de políticas. Allí la provincia adquirió tierras privadas en su momento y el municipio adoptó una tierra importante en el lugar. La provincia está ejecutando 1.443 viviendas, un barrio que se ha desarrollado durante estos últimos 2 años, y de las cuales 232 viviendas están destinadas a que el municipio, a través del Servicio Público de Vivienda y el Hábitat, resuelva situaciones de emergencia habitacional y de apertura de calles. Casualmente este jueves, dentro de 3 días, la provincia entrega 230 viviendas, creo que son, 230 alrededor, de las cuales el municipio tiene asignadas 38 que atienden preferentemente en esta oportunidad casos de salud. Algunos bastante severos, especialmente chicos, ¿no? que evidentemente necesitan, con tratamiento domiciliario, necesitan una infraestructura adecuada para mantener esa condición. ¿no? Un proceso que no tiene nada que ver con vivienda, pero se tiene que ver con los FONAVI. Esto también es una iniciativa provincial, que es la intervención en 24 FONAVIs de la ciudad, de los cuales ya han empezado a dar 2,
que tiende a varias premisas. Una de ellas es mejorar toda la parte de estructura visible de los Fonavi. Se están pintando todos los frentes de dos barrios, uno se llama Franchetti y el otro el barrio de la Carne, y la primera etapa tiene previsto seguir por el barrio 7 de septiembre, la Cinda, el latinoamericano y el barrio Casiano Casas. La idea además es mejorar toda la parte de acceso, de escaleras, y fomentar la creación de los consorcios, que es algo que ha generado un deterioro paulatino de la situación social de los Fonavi, y por supuesto para ello promover la titulación de muchos de ellos que todavía no tienen la titulación resuelta. Eso que se está haciendo a través del financiamiento provincial, de la iniciativa provincial, pero con la gestión y la supervisión del Servicio Público de la Vivienda. La Palmera es un barrio, como les contaba, que forma parte de los que hace un ratito les decía que están sobre la avenida Circunvalación. Las viviendas que hay que relocalizar para la colectora son pocas, pero el barrio merece una intervención mucho mayor. Ahí hay que relocalizar alrededor de 90 familias. Tenemos ya el terreno dispuesto, el terreno municipal que está dispuesto para ello desde hace unos años, y ahora también con financiamiento provincial estamos viendo la posibilidad para el año que viene poder intervenir con la construcción de esas viviendas y entonces ya también poder generar las aperturas necesarias. Acá es el pasaje que permitiría esponjar el barrio, acomodar un poco lo que es el lote interno y abrir la colectora sobre la vía. Eso tiene una inversión bastante importante y hace bastante que está prometida a los vecinos. Inclusive en su momento se habló de poder incorporarlo al Rosario Hábitat y bueno, después no alcanzó la financiación. La provincia también planteó, y el municipio está trabajando junto con ellos, en hacer una intervención importante en lo que es el barrio que llamamos La Tablada, que forma parte de lo que es Córdoba Ayacucho. Córdoba Ayacucho debe ser quizá uno de los asentamientos históricos. Yo me acuerdo cuando era chico hablábamos de Villa Manuelita y de Córdoba Ayacucho como una de las villas de la ciudad. Cuando todavía no conocía lo que era el resto de la ciudad, pero Córdoba Ayacucho y su parte más céntrica, que era Villa Manuelita, era lo que se hablaba mis padres cuando yo era chico. Bueno, el cordón tiene más de 50 años de ocupación, está montado sobre terrenos ferroviarios, y la primera intervención se está llevando adelante en estos momentos, en la apertura de calle Centeno. Permiso, calle Centeno es esta. Es una calle central del barrio que va a permitir romper un poco esa estructura abigarrada de viviendas. Eso implica relocalizar alrededor de 30 familias y es la primera etapa, la prueba piloto para encarar a partir de los próximos meses quizá la intervención total en el barrio, que implica ya ahí sí 1.343 familias y la necesidad de relocalizar 502 familias. Es una intervención que por las características del barrio, por la conformación de las viviendas que lo integran y por la característica también de la población que lo integra, inclusive por la antigüedad con la que cuentan en el barrio, se parece bastante a lo que era Villa Corrientes, Villa La Lata, y el proceso de intervención es bastante similar. El proyecto Travesía, bueno, acá ya empezamos con el financiamiento nacional. La nación, bueno, a pesar de las dificultades que tenemos con el gobierno nacional a veces para lograr apoyo para este tipo de cosas, bueno, hemos logrado a través de reiterados viajes y reuniones en Buenos Aires, tanto nuestros como de la intendenta, que se lleven adelante unos cuantos proyectos. El más emblemático es la puesta en marcha nuevamente del proyecto que inició Madre de Plaza de Mayo en Juan José Paz y Travesía. Un proyecto muy interesante, realmente que hay que reconocer que es una pena realmente que la Fundación Madre de Plaza de Mayo haya entrado en la debacle que entró por los Joclender, porque realmente desde lo social y desde lo urbano era un proyecto muy, muy ambicioso, y estuvo parado más de un año y ahora desde hace un año se puso nuevamente en marcha. Ahí hay varias cuestiones que se destacan como para poner de relevancia. Uno es, por supuesto,
un barrio conformado por la comunidad toda, un barrio de gente de la comunidad originaria, que hace muchos años que vive en la ciudad. Otra, la cuestión urbana, va a permitir la intervención de este barrio, además de la solución habitacional, de la concreción de una escuela, una gran escuela para el barrio, un centro de salud importante, una comisaría que va a prestar servicio a todo el barrio, no solamente a estos, la duplicación de las trazas de cortos de paso entre Travesía y la vía, y la apertura de todas las calles interiores del barrio. O sea que el interior urbano es un cambio radical para todo lo que es el barrio grande, o sea, la zona. Y fundamentalmente de lo constructivo, esto que ven ustedes parado ahí, es un sistema constructivo que trajo al país una empresa italiana que se llama MDUE y que consiste en paneles de telgopor que después se rigidizan a través de una cementación que se aplica con unas se proyectan desde unas maquinarias y adquiere gran rigidez, de muy rápida ejecución, y realmente a partir de esta experiencia de este barrio, este sistema constructivo se ha difundido, y parte de las soluciones que provincia está financiando para colectoras se va a hacer con un procedimiento similar a este. Este proyecto se localiza, como les dije, cuando se pasa Travesía, y parte del mismo va a ir a Sorrento y Travesía, porque se está construyendo en el mismo lugar donde está el asentamiento. 256 casas, ¿no? La primera etapa son 256 casas, 400 son las familias involucradas, 500 son las viviendas que están comprometidas para financiar por parte de la Nación, y además lo más importante, como te decía, es toda la infraestructura social que la acompaña, ¿no? Bueno, esta dominaba 256 casas, y tener un poco de detalle, no me voy a detener en esto, sino como Gustavo va a terminar hablando mañana. Y después, bueno, lo que mencionaba Inés, hay cosas que han quedado en el tintero, pero creo que es más importante que cuente esto. Promeva es la continuidad de Rosario Hábitat, es un proyecto que financia exclusivamente infraestructuras. En Barrio Cerámica y en Itatí Norte y Sur quedaron pendientes infraestructuras, en algunos casos por falta de financiamiento y en otros porque las viviendas que estaban ocupando algunas trazas recién se están terminando de conseguir localizar ahora, especialmente por la presencia de algunos abogados en el medio, si hay algún abogado que se ofenda. Esto lo anunció la presidenta cuando vino el 20 de junio, realmente fue una muy buena noticia para nosotros, porque realmente la intervención del hábitat requiere necesariamente llegar a completar las infraestructuras para que la gente realmente tenga un barrio que, como pasa en Villa Corrientes, y yo lo suelo decir en cada oportunidad que tengo, hoy nosotros llevamos gente que no es de la ciudad a visitar Barrio Corrientes, lo que era La Lata, y es muy difícil que la gente pueda determinar físicamente dónde empezaba el barrio formal y dónde terminaba el asentamiento. Realmente han ido mejorando las viviendas de la gente, e inclusive se terminó ese estigma de alguien que me decía: yo de la zona sur puedo venir solamente por Mitre, porque ni por Corrientes, ni por Paraguay, ni por Presidente Roca puedo venir porque está la Villa Corrientes. Hoy realmente, inclusive para los que vivimos cerca de ahí, la situación ha cambiado, porque no quiere decir que la seguridad sea total, porque no lo ves en ninguna parte de la ciudad, pero el barrio ha cambiado totalmente. Esa idea de completar la infraestructura es lo que el Promeva nos va a permitir. El Procrear no es una intervención donde tengamos que ver ni municipio ni provincia, pero es importante destacarlo porque ha habido gestiones del municipio específicamente para que Nación invierta en un Procrear Rosario, es un proyecto para sectores medios, y en estos días también se anunció, y estuvimos en Buenos Aires con la intendenta firmando el acuerdo, la construcción de 360 viviendas para sectores medios en un terreno que está en Boulevard Rondó, que es Tiro Federal, que también implica, además de una solución para un sector muchas veces postergado, que es la clase media, implica también una modificación de un sector de la ciudad en que la presencia del Tiro Federal había cortado diversas calles y
generaba un tapón a lo que es el diagrama circulatorio de la ciudad, que con esto se va a ver resuelto. Y a nivel de financiamiento municipal, que en realidad no es financiamiento, sino que es intervención municipal, hay una propuesta que se llama Los Mitos, es un barrio que está en la zona oeste de la ciudad, donde estamos a través de una propuesta que han hecho algunos concejales de la ciudad del socialismo, Manuel Ciuto a la cabeza de ellos, una intervención donde se genera una interrelación entre el propietario de las tierras ocupadas y los ocupantes de las mismas. Se creó un fideicomiso integrado por los 234 familias que están ocupando las tierras y el propietario de las tierras. El propietario, por el aporte mensual de la familia, va a ir cobrando parte de lo que valen las tierras. Parte de esa inversión de la gente del barrio se va a destinar a lo que ustedes ven ahí, a la apertura de calles, y esos terrenos que ven a un lado y otro de la calle son terrenos que estaban libres de los terrenos del propietario, y allí va a ir parte de la gente que se va a relocalizar de las calles que hay que abrir, y parte también va a ser para poder financiar el mismo proceso de mejoramiento barrial y la apertura de calles y servicios. Por último, lo que decía Inés, una condición fundamental es llegar a la escritura. Nosotros, cuando le damos ese acta de tenencia a la gente, le estamos garantizando la seguridad de la tenencia justamente, pero lo que queremos garantizar además es la disponibilidad del bien, que realmente esa integración, esa forma de incluir a la gente involucre también los derechos que cualquier ciudadano de la ciudad tiene a disponer de su propiedad. Por supuesto que con criterio y con cuidado, ¿no? La idea es que a través de este programa que se llama Escriturar, que se va a lanzar en estos días, que ya está en marcha, pero que en cuanto a la decisión de barrio a intervenir se va a lanzar en los próximos días, tiene como objetivo regularizar todo lo que ha quedado pendiente, no solamente de Rosario Hábitat, sino de barrios que tienen también un atraso diría que hasta de décadas anteriores. La dificultad principal de la escrituración se da en el dominio de la tierra. Generalmente la gente se asienta en terrenos ferroviarios, en otros casos el dominio es provincial, en algunos pocos es del municipio, y a veces lograr sanear jurídicamente esas situaciones cuesta más, a veces más tiempo, me refiero, que la propia intervención física en el barrio. La idea es que la primera etapa de este programa abarque alrededor de los 970 familias. Así que bueno, eso es todo, así que de mi parte muchas gracias.